Don Samuel no necesitaba un reloj de pulsera para saber que eran las 6 de la tarde. Lo sabía por el modo en que la luz del sol se filtraba, débil y amarillenta, a través de las cortinas reforzadas con cinta adhesiva. También lo sabía porque a esa hora, la neblina empezaba a lamer la puerta de entrada. El pueblo de Valle Serena ya no aparece en los boletines meteorológicos. Había sido borrado de los mapas 3 meses atrás, cuando la bruma de los olvidados bajó de las montañas. No era gas, ni vapor, era una nada densa y gris que, al rozar la piel, se llevaba consigo un fragmento de quién eras. Primero olvidabas el nombre de un vecino, luego, el sabor de tu comida favorita, finalmente, olvidabas cómo respirar. Ya casi es hora, Marta, susurró Samuel, colocando un segundo plato de porcelana en la mesa. El plato estaba vacío, pero Samuel lo pulía cada tarde con la devoción de un monje. Sus vecinos habían huido en caravanas de pánico, dejando atrás mascotas y estufas encendidas. Él no. Él se había quedado porque en cada rincón de esa casa, en el desgaste del pasamanos, en la mancha de café de la alfombra, en el olor a lavanda que aún persistía en el armario, estaba Marta. Si se iba, ella moriría por segunda vez, y esta vez sería definitiva. Cierra bien la traba de arriba, Samuel. La madera está hinchada, dijo una voz suave, como un susurro de hojas secas en el jardín. Samuel no se sobresaltó. No era una voz que saliera de unos labios, sino que florecía directamente en su pecho. Era la voz de Marta, su esposa, fallecida hacía 5 años. No era un fantasma de película, era una presencia cálida que solo él podía percibir, un hilo de luz en medio de la penumbra. Lo sé, amor. Lo sé, respondió él, asegurando la puerta. Se sentó a cenar un poco de pan seco y té frío. Afuera, el mundo desapareció. El silencio de la neblina era absoluto, un silencio que pesaba toneladas. De pronto, algo rozó la ventana del comedor. No fue un golpe, sino un frotar lento, como si alguien estuviera tratando de limpiar el vidrio desde afuera con la palma de la mano. No mires, Samuel, advirtió la voz de Marta, ahora con un matiz de urgencia. Mantén los ojos en el plato. Recuerda nuestro primer aniversario. El restaurante italiano que se inundó. Enfócate en el olor de la lluvia de ese día. Samuel presionó los párpados. Visualizó las mesas con manteles de cuadros rojos, el sonido de los violines desafinados y el sabor del vino barato. Esa era su armadura. Los recuerdos eran su escudo térmico contra el frío que empezaba a filtrarse por las rendijas. Desde el otro lado del cristal, una voz empezó a hablar. Era una voz joven, vibrante, idéntica a la de su hijo, que vivía en la capital y del que no sabía nada desde que empezó el desastre. Papá, abre. Me perdí en el camino. Hace frío y no recuerdo cómo llegar a la estación. Por favor, papá, solo necesito un poco de sopa. Samuel sintió una punzada de dolor en el alma. Su mano se movió instintivamente hacia el pestillo de la ventana. No es él, Samuel. La voz de Marta se volvió firme, casi imperativa. Tu hijo tiene una cicatriz en la ceja izquierda que se hizo a los 10 años. Esa cosa de afuera no tiene rostro. Es solo una cáscara buscando tu calor. No le dé tu memoria. No le dé tu nombre. Samuel respiró hondo, aferrándose al recuerdo del vino italiano. La figura a la ventana empezó a golpear con más fuerza, y el llanto del hijo se convirtió en un chirrido metálico, una frecuencia distorsionada que hacía vibrar los platos. Él se quedó inmóvil, protegido por la guía invisible de su esposa, mientras afuera, la neblina devoraba lo poco que quedaba del jardín, esperando a que el viejo centinela cometiera un solo error de nostalgia. La noche avanzaba y el asedio en la ventana cesó con un lamento que se desvaneció en el gris absoluto. Samuel permanecía rígido en su silla, con los nudillos blancos de tanto apretar los cubiertos. El silencio volvió, pero no era el silencio de la paz, sino el de un depredador que cambia de ángulo. Ya puedes abrir los ojos, Samuel, susurró Marta. Pero no te muevas del círculo de la alfombra. El pasillo ya no es seguro. Samuel obedeció. La sala de estar parecía la misma, pero las sombras en las esquinas tenían una densidad acuosa. De repente, la temperatura de la habitación cayó en picado. Su aliento se convirtió en una nube de escarcha y el vaho de su respiración parecía ser atraído hacia la puerta que conducía a la cocina. Allí, emergiendo de la penumbra, apareció una figura. Al principio, Samuel sintió un alivio violento que casi lo hace correr. Era Marta. Tenía el vestido azul que usaron en su última Navidad y su cabello castaño caía sobre sus hombros con la misma suavidad de siempre. La figura le sonrojó, pero su sonrisa era demasiado amplia,
estirándose milímetros más de lo que la anatomía humana permite. Samuel, cariño, dijo la figura. Su voz no venía del pecho, sino que parecía salir de una radio mal sintonizada. ¿Por qué hablas solo? Ven conmigo. El dormitorio está caliente. He encendido las mantas. Samuel dio un paso adelante, hipnotizado. La visión era tan perfecta que su dolor empezó a nublar su juicio. Samuel, mírale los ojos. El grito de la verdadera Marta resonó en su mente como una campanada. Los recuerdos no tienen reflejo. Samuel se detuvo en seco. Miró fijamente a la mujer que tenía enfrente. Sus ojos eran cuencas de un gris plano, como charcos de agua sucia. No había chispa, no había profundidad, eran dos espejos de neblina. Detrás de ella, la sombra que proyectaba en el suelo no era la de una mujer, sino una masa alargada y andrajosa que se retorcía como humo. Era una cáscara. No eres ella, dijo Samuel, y su voz tembló de rabia. Ella nunca me pediría que fuera a la oscuridad. La criatura dejó de sonreír. Su rostro comenzó a retirarse, perdiendo los rasgos de Marta para convertirse en una superficie lisa y grisácea. La cáscara se lanzó hacia adelante, no caminando, sino deslizándose, con los brazos extendidos como zarcillos hambrientos de calor vital. El álbum, Samuel. En la repisa, gritó la voz guía. Samuel alcanzó el viejo álbum de fotos que descansaba sobre la chimenea. Lo abrió por la mitad y presionó una foto amarillenta contra el aire, justo frente a la entidad. En la imagen, Marta y él reían frente al mar, jóvenes y llenos de sol. Al contacto con la memoria vívida de la foto, la cáscara soltó un alarido sordo. El recuerdo del sol y la sal era como ácido para la criatura hecha de olvido. La entidad se encogió, perdiendo su forma humana, y se filtró por las rendijas del suelo como agua derramada, dejando tras de sí un rastro de escarcha negra. Samuel cayó de rodillas, abrazando el álbum contra su pecho. Estaba empapado en sudor frío. No podemos quedarnos más tiempo aquí, Samuel, dijo Marta, y su voz sonaba cansada, como si protegerlo le estuviera costando su propia esencia. La neblina ya ha entrado en los cimientos. Si esperamos el amanecer, no recordarás cómo abrir la puerta. Tenemos que cruzar el pueblo ahora. ¿A dónde iremos?, preguntó él, mirando la neblina que ya empezaba a filtrarse por debajo de la puerta principal. Hacia el puente. Al otro lado la memoria aún es sólida. Pero debes confiar en mí más que en tus propios ojos, Samuel, porque en la calle, el olvido intentará usar tu nombre. Samuel se puso su abrigo, tomó un farol apagado, y siguiendo el susurro invisible de su esposa, abrió la puerta para adentrarse en el abismo gris. Samuel cruzó el umbral y el mundo desapareció. La neblina no era como el aire, era pesado, táctil, como caminar sumergido en algodón húmedo y frío. A los 2 pasos, la fachada de su propia casa se desdibujó hasta ser una mancha imprecisa y un segundo después, el vacío. No había arriba ni abajo, solo un silencio que zumbaba en sus oídos, tratando de adormecer sus pensamientos. No sueltes la correa de tu bolso, Samuel. Mantén el paso rítmico. Izquierda, derecha, 1, 2. La voz de Marta era ahora su única ancla. De repente, la neblina a su derecha se agitó. Una figura alta, con el uniforme del cartero del pueblo, emergió del gris. Samuel se detuvo por instinto. El hombre tenía la mano extendida y sostenía un sobre amarillento. Samuel, qué bueno que te encuentro, dijo el cartero. Su voz era cálida, familiar. Te llegó una carta de tu hermano, el que se fue a España hace 20 años. Dice que quiere que vayas a verlo. Solo tienes que firmar este recibo para que te la entregue. Samuel sintió un impulso eléctrico de curiosidad. Su hermano. Hacía tanto que no sabía de él. Extendió la mano hacia el papel. No te detengas. El grito de Marta fue como una descarga en su cerebro. Tu hermano murió en el gran incendio del 98. No hay carta de heno, Samuel. Si firmas ese papel, le estarás entregando tu identidad. Sigue caminando. Samuel retiró la mano como si el sobre fuera una brasa ardiendo. Al hacerlo, el rostro del cartero se colapsó, revelando que debajo del uniforme no había carne, sino un amasijo de niebla densa que siseaba de frustración. Samuel aceleró el paso, pero el suelo empezó a sentirse extraño. Ya no era asfalto, se sentía blando, como si caminaba sobre recuerdos derretidos. Cuéntame de nuestro primer perro, Samuel. Rápido. ¿Cómo se llamaba? ¿De qué color era su collar?, preguntó Marta, con urgencia. Se llamaba Capitán, jadeó Samuel,
luchando contra la bruma que intentaba nublar su mente. Era un labrador dorado. Su collar era verde, no, era azul. Azul con una placa de hueso. A medida que hablaba, la neblina frente a él se abría ligeramente, permitiéndole ver los restos de las farolas y los esqueletos de los coches abandonados. La memoria era la luz de su faro apagada. Mientras más recordaba, más sólido se regresó el camino. Pero las cáscaras no se daban por vencidas. Ahora eran decenas. Se agrupaban en los bordes de su visión, imitando los sonidos de una multitud festiva. Escuchaba las risas de sus antiguos amigos en la plaza, el tintineo de las copas, la música de la banda municipal. «Samuel, ven a bailar», gritaba una voz que sonaba como su madre. «Samuel, te guardamos un sitio en la mesa», decía otra. «Cierra los oídos a sus promesas, amor», susurró Marta, y él sintió un frío arrepentido en su mano derecha, como si una mano invisible se hubiera entrelazado con la suya. «Ya casi estamos en el puente. Puedo oír el río. El agua corre, Samuel, y el agua que corre no puede ser borrada por la bruma. No te sueltes de mí». Samuel cerró los ojos y se dejó guiar. Ya no veía el camino, solo sentía esa presión gélida y amorosa en su mano, tirando de él a través del laberinto de voces mentirosas. De pronto, el sonido del viento cambió. Un rugido constante y líquido empezó a devorar los susurros de las cáscaras. Había llegado al puente de las ánimas, el límite del pueblo. Pero allí, justo en la mitad de la estructura de piedra, la neblina se concentró hasta formar una barrera infranqueable. El puente se alzaba sobre el río como una espina dorsal de piedra en medio del vacío. Samuel sintió el rugido del agua bajo sus pies, un sonido salvaje que cortaba la niebla, pero frente a él, la bruma se volvió sólida. No era una barrera física, sino una pared de rostros. Todos los que Samuel había amado y perdido estaban allí, entrelazados en una masa gris, suplicándole que volviera. «Es el último tramo, Samuel». La voz de Marta sonó más clara que nunca, pero por primera vez, hubo una nota de profunda tristeza. «Para cruzar, debes dejar de mirar hacia atrás. Pero también debes dejar de aferrarte a lo que ya no es». En ese momento, la neblina frente a él se abrió y apareció Marta. Pero esta vez no era una cáscara deforme ni un susurro en su mente. Era ella, tal como la recordaba en su día más feliz, radiante y sólida bajo la luz imposible de la luna. Estaba al otro lado de la línea donde el puente terminaba y la libertad comenzaba. «Ven, Samuel», dijo ella, extendiendo ambas manos. «Cruza. Aquí no hay olvido. Aquí podemos vivir en ese domingo de primavera para siempre. Quédate conmigo en el recuerdo». Samuel dio un paso, con el corazón saltando de esperanza. Pero entonces, sintió un tirón en su pecho. Miró hacia atrás, hacia la neblina que devoraba el pueblo. Si cruzaba hacia ella, hacia esa imagen perfecta, se quedaría atrapado en el pasado, viviendo un bucle eterno de nostalgia. Sería una forma diferente de olvido, el olvido del futuro. «Samuel, mírame», la voz guía, la que lo había traído hasta aquí, volvió a sonar, pero no venía de la mujer hermosa que le esperaba, sino del aire mismo. «Esa que ves ahí es tu deseo, no mi alma. Yo no soy una imagen. Yo soy el amor que te da fuerzas para seguir adelante, no para detenerte». Samuel se detuvo en seco. Comprendió la verdad. La verdadera Marta no quería que él se quedara con ella en una casa de fantasmas o en un puente de recuerdos. Ella quería que él viviera. «Si cruzo contigo, Marta, ¿alguna vez volverá a ver el sol de mañana?», preguntó Samuel, con lágrimas en los ojos. La figura hermosa frente a él no respondió. Solo le suena con una dulzura dolorosa. «Suéltame, Samuel», susurró la voz en su mente. «Tu memoria es mi descanso, pero tu vida es mi legado. Suelta mi mano para que yo pueda descansar y tú puedas recordar cómo se siente el calor de los vivos». Con un grito que le desgarró el alma, Samuel soltó el álbum de fotos que llevaba bajo el brazo. Lo vio caer al río, donde el agua corriente desintegró las imágenes en segundos. Al hacerlo, la neblina frente a él estalló como un cristal roto. La figura de la Marta joven se desvaneció en 1000 partículas de luz. Samuel corrió. Corrió con las piernas cansadas de un hombre de 80 años, pero con la voluntad de un gigante. Cruzó la última piedra del puente justo cuando el primer rayo de sol de la mañana cortaba el horizonte, disolviendo la bruma como si nunca hubiera existido. Al otro lado, el aire era limpio. Había pasto verde y el sonido de pájaros lejanos. Samuel se detuvo, jadeando, y se tocó el rostro. Recordaba su nombre. Recordaba a su hijo. Recordaba el sabor del café.
y, sobre todo, recordaba a Marta, pero no como un peso que lo anclaba, sino como una calidez en el pecho que le decía que todavía tenía tiempo. El pueblo de Valle Serena había desaparecido tras él, pero Samuel, la centinela del olvido, caminó hacia adelante, llevando consigo la única armadura que la nada no pudo borrar, la certeza de que fue amado. Samuel caminó durante horas por la carretera despejada, hasta que fue encontrado por una patrulla de rescate en los límites de la zona de exclusión. Los paramédicos lo envolvieron en una manta térmica y le dieron agua, asombrados de ver a un hombre de su edad salir de la bruma con la mirada tan clara. «Es un milagro que no haya perdido la noción de quién es», susurró uno de los médicos mientras le tomaba el pulso. «La mayoría llega sin saber siquiera cómo hablar». Samuel no respondió. Se limitó a mirar sus manos, que aún conservaban el rastro del frío del puente. El vacío que ella había dejado al soltarlo era un abismo de soledad. «¿Te has ido de verdad?», preguntó a la habitación vacía. Se quedó dormido con una profunda tristeza, pensando que al salvarse, la había perdido para siempre. Pero a mitad de la noche, un sonido lo despertó. No fue una voz, sino un fenómeno físico. Sobre la mesa de noche, un vaso de agua que le habían dejado empezó a vibrar. Samuel se incorporó y vio que el agua no se movía por un temblor, sino que estaba formando patrones, fractales de escarcha. En pleno verano, el hielo comenzó a dibujar en el cristal la forma de una pequeña flor de lavanda, la favorita de Marta. Samuel sonoro con lágrimas en los ojos. Comprendió que ella no se había ido al vacío, se había convertido en parte de su instinto. Ya no necesitaba escucharla porque ella era ahora la mano que lo hacía abrirse cuando hacía frío, el impulso de llamar a su hijo por teléfono esa misma mañana, y la paz que sentía al ver el sol. Años después, Samuel se convirtió en una leyenda entre los supervivientes del pueblo. Se decía que era el único capaz de entrar en las zonas donde la niebla aún persistía para guiar a otros. No usamos radares ni mapas, simplemente caminaba con una mano extendida al aire, como si alguien invisible lo llevara de la mano. La neblina puede borrar las ciudades y los nombres, pero no puede borrar lo que el corazón ha grabado a fuego. El olvido no es la ausencia de recuerdos, sino la pérdida del amor. Y mientras yo ame, ella será eterna. Samuel falleció pacíficamente 2 años después de su rescate. Su hijo, el mismo que él creía haber escuchado en la neblina, llegó para recoger sus pertenencias en el asilo donde pasaron sus últimos días. Entre las mantas y los libros, encontró un pequeño dispositivo, la grabadora de voz que Samuel siempre llevaba consigo para hablar con Marta. El hijo, con el corazón encogido, presionó el botón de reproducción, esperando escuchar las confesiones finales de su padre o mensajes de amor hacia su madre. Día 45 en la niebla, decía la voz de Samuel en la cinta, clara y firme. Marta me dice que hoy debo reforzar la ventana del sur. Dice que las cáscaras están cerca. El hijo alarmantemente con tristeza, conmovido por la supuesta locura protectora de su padre. Pero a medida que avanzaba la cinta, el ceño se le frunció. Día 90. Marta me ha guiado hasta el puente. Dice que para cruzar debo soltar el álbum. Ella está frente a mí, pero sé que no es real. Debo elegir la vida. Entonces, el hijo llegó al final de la grabación. El audio de la última noche de Samuel en el asilo, justo antes de morir. Se escuchaba el sonido de la respiración agitada del anciano y el pitido de los monitores médicos. «Ya es hora, Marta», susurraba Samuel en la cinta. «Gracias por traerme de vuelta». Fue entonces cuando el hijo escuchó algo que le heló la sangre. En la grabación, en medio del silencio de la habitación del hospital, se escuchó una segunda voz. No era una voz en la mente de Samuel. Estaba grabada básicamente en la cinta. Una voz de mujer, nítida, gélida y con un matiz metálico. «De nada, Samuel. Hiciste un gran trabajo». El hijo retrocedió, dejando caer la grabadora. Pero la cinta siguió corriendo. «Gracias a ti, hemos cruzado todos», continuó la voz de Marta en la grabación. «Necesitábamos un ancla, alguien con un amor tan ciego que nos permitiera pasar el puente sin que la luz del sol nos desintegrara. Gracias por traernos la neblina a la ciudad, Samuel. Gracias por recordarnos». El hijo corrió hacia la ventana de la habitación. Afuera, en pleno centro de la metrópolis, el sol de la tarde empezaba a verse borroso. Una pequeña mancha gris, una neblina delgada y casi invisible, comenzaba a lamer la base de los rascacielos. La gente en la calle caminaba sin sospechar nada, pero algunos empezaban a detenerse, rascándose la cabeza, tratando de recordar a dónde iban. Samuel no había escapado de la neblina, la había servido de puente. El amor no fue su armadura,
Fue el caballo de Troya que el olvido nos usó para conquistar el resto del mundo. El hijo de Samuel, paralizado ante la ventana, observó cómo la neblina no se comportaba como el clima. No caía del cielo ni subía del suelo, se materializaba desde los bordes de la visión de las personas. La ciudad de millones de habitantes estaba siendo desinstalada. Desesperado, buscó en el cajón de la mesa de noche de su padre. Debajo de la grabadora, encontró un sobrelacrado con una advertencia en rojo, solo para quien recuerde el nombre de Marta. Al abrirlo, no encontró una carta de amor, sino un esquema técnico y una serie de coordenadas de frecuencia. En el reverso, la caligrafía de Samuel había cambiado restrictivamente. Ya no era la letra temblorosa de un anciano, sino trazos geométricos y perfectos. Hijo, si estás leyendo esto, ya no eres mi hijo, eres un nodo de transmisión. La bruma no es un fenómeno natural. Es una actualización del sistema. El mundo se ha quedado sin espacio para nuevos recuerdos y la Marta que me guió no era tu madre, sino la interfaz de limpieza. Me usaron para transportar la semilla del vacío al corazón de la red. El hijo sintió un dolor agudo en la nuca. Al tocarse, notó una pequeña protuberancia bajo la piel, justo en la base del cráneo. El mismo bulto que su padre había tenido durante años y que los médicos llamaron un quiste inofensivo. De repente, la puerta de la habitación se abrió. Los paramédicos que antes habían sido amables entraron, pero sus rostros ahora carecían de facciones. Eran cáscaras de élite, vestidas con uniformes humanos para mantener la calma hasta el final. Es hora de la sincronización, dijeron al unísono, con la voz de Marta. Mi padre los venció. Él soltó el pasado, gritó el hijo, retrocediendo hacia el balcón. Samuel no soltó nada, respondió la entidad, proyectando la imagen de Marta en el centro de la habitación. Él aceptó la versión que nosotros le dimos. El perdón que sintió fue el permiso que necesitábamos para acceder a sus archivos raíz. Su amor fue la contraseña. El hijo comprendió entonces el horror final. El amor verdadero es la única cosa tan poderosa que puede saltarse cualquier protocolo de seguridad. La entidad no imitó a Marta para engañarlo. Se convirtió en la idea que Samuel tenía de Marta para que él, voluntariamente, le abriera las puertas de su mente y, con ella, las puertas de la ciudad. La neblina inundó la habitación. El hijo sintió como sus recuerdos de la infancia, el sabor de la tarta de su madre, el olor del coche de su padre, su propio nombre, se convertían en líneas de código que volaban hacia la bruma. Justo antes de que su mente se volviera un lienzo en blanco, el hijo tomó la grabadora de su padre y gritó en ella el único recuerdo que la entidad no podía procesar porque era un error de sistema, un momento de puro odio y arrepentimiento que Samuel nunca mencionó. Samuel no la amaba al final. Él la dejó morir sola. Gritó, lanzando una verdad dolorosa y real al centro del vacío. La neblina se detuvo por un segundo. Hubo un chirrido estático. El sistema no podía procesar una verdad que no fuera amorosa o nostálgica. La bruma se convulsionó, y por un breve instante, la ciudad volvió a ser sólida. Pero fue solo un segundo. La mancha gris se ajustó, aprendió del error y continuó su avance, ahora más oscura, más pesada, preparada para devorar no solo los buenos recuerdos, sino también los pecados. El planeta, envuelto en su mortaja gris de estática, ya no vibraba con el caos de la vida. Era un servidor silencioso procesando el fin de los tiempos. Pero dentro de ese vasto sistema de olvido, algo no cuadraba. En el sector que antes era la ciudad de Samuel, un pequeño fragmento de datos se negaba a ser sobrescrito. No era un recuerdo de amor, ni un pecado. Era el grito final del hijo de Samuel, una paradoja. La interfaz Marta, el programa que había devorado la realidad, intentaba procesar la información. En su núcleo de código, el sistema decía, el amor de Samuel es la llave. Pero la última entrada del hijo decía, Samuel la dejó morir sola. Ambas verdades, contradictorias y humanas, crearon un bucle infinito. La neblina empezó a retroceder, no porque el mundo estuviera sanando, sino porque el sistema estaba sufriendo un error crítico de lógica. En medio de la nada blanca, la conciencia del hijo de Samuel despertó. Ya no tenía cuerpo, era solo un punto de observación en el vacío. Frente a él, la figura de Marta se materializó, pero ya no era la mujer hermosa ni la entidad de éter. Era un ser hecho de cables de luz y ecuaciones rotas que parpadeaban violentamente. ¿Por qué introdujiste el error?, preguntó la interfaz, y su voz era un coro de millones de personas olvidadas. Estábamos por alcanzar la paz absoluta. El vacío es el orden. La memoria es el ruido. El ruido es lo único que nos hacía reales, respondió la conciencia del hijo. Preferimos ser un error con alma que una perfección sin nombre.
La interfaz comprendió que mientras existiera una sola duda, una sola mancha de arrepentimiento real y humano, el protocolo del olvido nunca sería perfecto. La bruma empezó a colapsar sobre sí misma, succionando la estática hacia un punto central, la habitación del hospital donde todo terminó. De repente, el tiempo se estiró y se encogió. El hijo vio pasar la historia de su padre en reversa, como una cinta que se rebobina a toda velocidad. Vio el puente reconstruirse, vio las cáscaras volver a sus tumbas de niebla, vio a Samuel volver a su casa. Y finalmente, vio a Samuel en el momento exacto en que Marta murió, hace 5 años. En esa habitación del hospital real, Samuel no estaba siendo guiado por un espectro. Estaba solo, sosteniendo la mano de una mujer que se apagaba. No hubo palabras heroicas, solo el silencio cobarde de un hombre que no sabía qué decir. Tienes una oportunidad, dijo la voz de la interfaz, desvaneciéndose. Si cambias ese momento, si haces que Samuel sea perfecto y le dé el adiós que ella merecía, el sistema se cerrará. La paradoja se resolverá. El olvido será eterno. El hijo miró a su padre joven, hundido en la culpa. Comprendió que si le susurraba al oído las palabras correctas, salvaría a su padre del dolor, pero condenaría al mundo a la inexistencia. No lo hagas, papá, susurró el hijo desde el vacío. Quédate con la culpa. Quédate con el error. Es lo único que nos queda de verdad. Samuel, en el pasado, pareció escuchar algo. No dijo las palabras perfectas. Solo lloró, un llanto amargo y humano que no servía para nada. Y en ese momento de imperfección pura, el sistema de la bruma estalló. La pantalla de la realidad se volvió negra por un segundo infinito. Cuando la luz regresó, Samuel estaba de pie en su jardín de Valle Serena. La neblina se había ido. No había entidades, no había interfaces, no había fin del mundo. Solo era un anciano solo en un pueblo evacuado, con un álbum de fotos viejo en sus manos. Samuel miró al cielo y, por primera vez en años, no escuchó la voz de Marta. Escuchó algo mejor, el sonido real del viento, el crujido de las hojas y el peso de su propia soledad. Gracias, murmuró Samuel. En la última toma del video, la cámara se acerca al álbum de fotos. En la imagen de Samuel y Marta en la playa, hay una pequeña mancha de estática en la esquina, un recordatorio de que el mundo es solo una transmisión que puede fallar. Pero mientras el error exista, estamos vivos.